Hola, ¿cómo estamos? Este tiempo que vamos a compartir juntos es un tiempo de comunión. Es un tiempo en el que la vida que está en el cuerpo, que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo, circula entre nosotros, haciendo la tarea para la cual la vida fue enviada. Así que te pido que prestes atención, que estés atento, que lo estés mirando a Él, porque el Espíritu de Dios se va a mover a tu favor, coronándote de favor y misericordia. El Espíritu de Dios se va a mover perdonando nuestras iniquidades, es decir, todas las cosas que tienen origen en nosotros, no en el hombre, no en Dios, eh, sanando nuestras dolencias, nuestras heridas, rescatando del hoyo nuestra vida y coronando nuestra cabeza de favor y misericordia. ¿Estás atento? Ya estamos comenzando. Lo primero que quiero decir está escrito en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 10, dice de esta manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, digan conmigo, lo que se había perdido. No dice al que se había perdido. Si vos pensás 2 minutos en la historia del hijo pródigo, no es que el padre fue a buscar al lugar donde el hijo pródigo estaba, eh, sino que el hijo pródigo salió de ese lugar viendo al padre y ubicándose otra vez en el lugar del hijo. ¿Qué es lo que el hombre perdió en el huerto del Edén por oír otra voz eh, y comer del fruto que no se debía comer? Perdió vida. No solo perdió vida, sino perdió el lugar en el que el Padre lo había puesto. No solo perdió el lugar, sino que perdió la comunión con el Padre. Es decir, perdió la intimidad que tenía con el Padre. No solo perdió eso, sino que perdió, Jesús dice, todo lo que el Padre me da. Es decir, Él se pone, y obviamente ese es el lugar que a Él le corresponde, de hijo, eh, y dice, todo lo que el Padre, de intimidad, de comunión, y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es decir, Él no lo tiene que ir a buscar, viene por comunión, viene por la relación íntima, profunda, permanente y creciente que el hombre había perdido a través del pecado. Por eso no había manera de que aquello que el hombre como hijo debía recibir llegara a él, porque no había comunión entre el Padre y el Hijo. Obviamente, por eso somos hijos en el Hijo. Eh, el Hijo nunca perdió la comunión, el Hijo siempre se gobernó por la comunión. El Hijo no reaccionaba a lo externo, sino reaccionaba a la intimidad, a la comunión íntima que tenía con el Padre,
Y el Padre dirigía todo en razón del plan que estaba trazado desde antes de la eternidad, antes de que todo fuera creado, antes en la eternidad pasada. Entonces, lo que se había perdido era la capacidad, el lugar que el hombre ocupaba para poder tener de esta manera comunión con el Padre. Y a través de esta comunión recibir todo aquello que el Padre le quiere dar. Dice en otro pasaje en Romanos que Israel no alcanzó lo que quería alcanzar, pero los escogidos por gracia no lo alcanzaron, sino que lo recibieron. Es decir, tenemos que tener en claro que al perder el lugar de hijo, Cristo vino a que lo recuperemos, por eso tomó nuestro lugar para que en la cruz pagara nuestras culpas y nos habilitara a través del perdón a ocupar ese lugar de hijo y allí recibir todo lo que el Padre tiene para darnos. Está claro que no es algo que buscamos, sino es algo que recibimos. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que decirle al Señor, acá estoy, y dejar que Él sea el que nos guíe. Fíjate que lo que el hijo pródigo tuvo al llegar era el plan de decir, bueno, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, él quería ocupar otro lugar, pero el padre no lo permitió. El padre lo guió hacia la casa nuevamente, le dio vestido, le dio calzado, le dio anillo, hizo fiesta, le dio comida, y bueno, todos sabemos eh, que eso fue en la casa, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tener claro que Él nos ha venido a buscar y ese lugar en el que Él nos pone, ese es como un reseteo, es como empezamos de nuevo, es como todo aquello que había pasado, ya pasó. Es como el perdón en el Salmo 103 que habla de nuestra iniquidad. Todo lo que tiene origen en mí es perdonado por Él, de tal manera que ahora yo pueda tener comunión con Él y que la vida fluya y la vida haga su trabajo en el cuerpo de Cristo. Sane dolencias, rescate del hoyo nuestra vida y nos corone de favor y misericordia. Hay una historia que es la historia de Zaqueo, que es muy interesante y que habla de una circunstancia, por un lado, y habla de una limitación. Es decir, está hablando de que Zaqueo tiene una limitación frente a la circunstancia que está viviendo. Jesús entra en Jericó, pero no eh, con la intención de detenerse en algún lugar, sino de atravesar Jericó. La gente se junta, quiere, se pone un lado un otro, y había al lado y a un lado y al otro, y había una multitud alrededor de él. Era esa la circunstancia. Y no solo había una circunstancia, sino que había una limitación propia para producir
o llevar a cabo el deseo que él tenía de ver a Jesús en medio de esas circunstancias. ¿Cuántas veces las circunstancias que vivimos, más nuestra limitación, no nos permite ver a Jesús? Porque ponemos nuestra mirada en las circunstancias, porque ponemos nuestra mirada en nuestra limitación y esto nos detiene. Esto no nos... ¿Qué es más fuerte? ¿El deseo de lograr verlo a Jesús o la circunstancia que estoy viviendo más mi limitación? Entonces, dice que sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, es decir, por ser jefe de los publicanos era rico. No que era rico, por eso era jefe, sino que era por ser jefe de los publicanos, de los recaudadores, en nombre del imperio de Roma sobre el pueblo judío, de los impuestos, por eso era rico, porque se quedaba con cosas que no eran de él. Por ser jefe de los publicanos era rico, y la riqueza tiene que ver con el lugar, con la posición que ocupa. Por eso habla primero que era jefe y después que era rico. No era una riqueza interior, era una riqueza exterior. No era la riqueza de la comunión, que es lo que el hombre perdió, y que Dios o Jesús, Dios enviando a Jesús, buscó para poder recuperar la comunión con el hombre, poder establecerlo otra vez, sino que era algo exterior que tenía este hombre, el resultado de una posición y del uso de esa posición en beneficio propio. Dice que entonces él procuraba ver quién era Jesús. Y acá me quiero detener. No procuraba ver qué tenía Jesús. No procuraba ver cuál era la historia de Jesús. No procuraba ver como Natanael, que lo supo que era de Nazaret y dijo que de Nazaret puede venir algo bueno. No quería conocer el lugar de origen de Jesús, ni a la familia de Jesús. Lo que él quería era ver a Jesús, ver quién era. Y cuando se refiere a ver quién era, es no en este sentido de decir, bueno, ese que vaya, ¿ves? Porque al subirse al árbol, como nos cuenta la historia, podría haberlo visto y haber dicho, es ese. Hay mucha gente que lo señala, es ese, pero poca gente que lo conoce, que tiene cercanía, que tiene intimidad, que a través de él recuperó la comunión con el Padre, recuperó el lugar en la casa y por lo tanto ahora tiene la riqueza que no es la exterior, que obviamente que luego se manifiesta en lo exterior, sino que es la riqueza interior de la comunión con el Padre a través del Hijo. Y como todos nosotros, Zaqueo hizo lo que podía. Ya lo vimos hace un tiempo atrás, que a Adán, como al conocer que estaba desnudo, hizo lo que podía. Es decir, Adán conocía algo del mismo y no sabía qué hacer con ese algo. Hizo lo que podía. Cosió hojas de higueras y los dos, tanto Adán como Eva, se hicieron un delantal. Pero eso era tan evidente que no los cubría eh, de su desnudez, su
su vulnerabilidad, sino que estaban totalmente expuestos igual. Es decir, no era una solución completa, no era algo, no se establecía lo eterno, sino que lo temporal era establecido de tal manera que aquello que había hecho Adán en algún momento se iba a destruir. Las hojas de higuera no eran eternas, la gloria que los cubría, sí. Y entonces, quiero que te pongas en este lugar. Nosotros, como hombres, con origen en el hombre caído, eh, eh, con origen en Adán, en la vieja vida, en el viejo hombre, nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos y nunca es suficiente. Nunca es completo, nunca es perfecto, nunca es para siempre, nunca, nunca es para siempre. Entonces, ahí estaba Zaqueo haciendo con lo que tenía lo que podía. Se subió, o sea, era ágil, sí, eh, tenía fuerza para subirse, obviamente que sí, y se subió a un árbol sicómoro para ver a Jesús. Esto se diferencia diametralmente con lo que hizo Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? Adán hizo lo que pudo con lo que tenía y como se seguía viendo vulnerable, expuesto, eh, fácil de lastimar. Yo no creo que como en carne viva, podría decirse. Que todo lo que te pasa te duele, te toca, todo lo que te toca duele. Es como sin piel, sin cobertura. Entonces, eh, Saqueo hizo lo que podía con lo que quería, con lo que tenía, eh, pero no le alcanzaba. No era lo que él sabía, quería saber quién era. No, no señalado por otro, sino conocerlo. No solo quería verlo, sino quería conocerlo, quería contemplarlo. Y es extraordinario porque Jesús es el que genera el encuentro. No es Saqueo el que genera el encuentro. Porque lo que hace para generar el encuentro no, no lo mueve a Jesús, sino que Jesús va porque era guiado por el plan del Padre. O sea, a Jesús no lo movían las circunstancias, a Jesús lo movía el Padre, a Jesús lo movía la comunión íntima, Jesús no reaccionaba, no es que Jesús reaccionó a él. Mirá lo que dice acá. Cuando llegó Jesús a aquel lugar. No dice cuando lo vio a Zaqueo, no dice que lo vio de lejos, no dice que le llamó la atención, sino que cuando llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose, que permanezca yo en tu casa. Escuchá, Jesús te dice, Jesús me dice que es necesario que hoy, ayer fue necesario, hoy es necesario, mañana es necesario, que lo único que permanezca en mi casa sea Jesús. Todo lo demás puede desaparecer. Los bienes que son temporales
pueden desaparecer. Se pueden esfumar entre las manos. El ánimo, la salud, la fuerza, todo puede desaparecer, pero lo único necesario que realmente es necesario es que Él permanezca en esta casa. Señor, nosotros queremos que hoy permanezcas en nuestra casa. Abrimos la puerta de nuestro corazón, de nuestra casa. Queremos que permanezcas en ella. No queremos que te vayas. Queremos que permanezcas, que lo eterno se establezca en nosotros. Fue tan impactante para Zaqueo que Jesús haya levantado la cabeza, que Jesús lo haya mirado y que Jesús le haya hablado, que estaba totalmente, la sonrisa no le entraba en el rostro, una alegría plena, un gozo enorme, como a mí. Él me miró a mí, Él me habló a mí, Él me dio una orden, me dijo lo que era necesario, ¿ves? Cuando Él se nos revela lo que es necesario, se nos revela juntamente con Él. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Los que veían la escena decían, mirá Jesús a la casa de quien está yendo. Mirá lo que les está, lo que se está, no perdiendo, de lo que no se está dando cuenta. En casa de este pecador, en casa de esta persona, de este ladrón, en casa de este publicano. Está posando, está permaneciendo. Porque no es que Zaqueo calificaba o había hecho algo para que Jesús posara, sino que Jesús eligió su casa para posar en ella, para permanecer en ella. Todo lo que había en casa, quiero que digas esto, todo lo que hay en casa puede desaparecer. Pero mientras Cristo permanezca en esta casa, lo eterno traerá otra vez a casa lo que se había perdido. Cuentan que Eliseo, después de una experiencia gloriosa de demostrar delante del pueblo por el altar que había construido y la oración que había hecho y el fuego que Dios había soltado, que el verdadero Dios era el Dios de Israel, después de haber degollado, dice la palabra, a los profetas de Baal, recibe una amenaza de Jezabel, que lo iba a matar. Que los dioses me hagan igual o peor, no me acuerdo cómo es la frase correcta, si hoy no termino con tu vida. Entonces, ¿sabés qué ve Elías, ve el peligro? Cuando yo veo el peligro, huyo. Pero cuando yo lo veo a él, él permanece. La circunstancia puede ser difícil, pero él permanece. La enfermedad puede ser complicada, diagnóstico reservado, lo que vos quieras, pero él permanece. La escasez puede ser complicada, el dinero puede no alcanzar, pero él permanece en esta casa. ¡Wow! Digan conmigo, puede desaparecer todo, pero él permanece. Entonces, porque él permanece, vos sos guiado por él.
Él te dice lo que es necesario hacer. Él perdona tus iniquidades, mis iniquidades. Él sana mis heridas, mis dolencias. Él rescata mi vida del hoyo y Él me corona de favor y misericordia. Estaba tan desbordado de la vida que estaba en Él que Él hace cosas que nunca antes hubiera hecho. Todos murmuraban, pero Zaqueo, me impacta esto, se puso en pie. Y uno piensa que cuando uno se pone en pie es porque le querés hablar a todo el mundo. Es como el que agarra, por ahí tiene unas copitas de más, y agarra una copa y la golpea y quiere decir su discurso, quiere y se pone de pie para que todos lo escuchen. Lo escucharon todos, pero se puso de pie porque estaba delante del Señor, ya no estaba delante de Jesús. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, no a la gente, escuchá esto, no hables, no le hables a la gente que te murmura, no tenés nada que decirle a la gente que te murmura. Vos tenés que hablarle a Él. No tenés que decirle nada a la gente que te hiere, vos tenés que hablarle a Él. Él le habló a Jesús. No le habló a la gente. Él no puso el foco en la murmuración, en la mirada de la gente, en lo que la gente pensaba, en lo que la gente decía. Él lo miró a él y ya no era Jesús, ahora para él era el Señor. Y aquí le dijo, Señor. ¡Qué impactante! Es decir, pasó algo por dentro. La vida perdonó, sanó, sacó, rescató del hoyo y lo coronó de favor y misericordia. Dice aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Esto era una decisión tomada. Nunca lo hubiera dicho si él se quedaba con lo que era de los pobres. Dice, la mitad de lo que tengo le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y fíjate que ahora es Jesús que le dice a Zaqueo, no a la gente. Escuchá esto. Yo lo quiero ver. Él se me revela, me sorprende. Él me dice que es lo necesario, que Él permanezca, no que las cosas permanezcan. No que permanezca, no sé, el dinero, la fama, el nombre, la familia, el honor, eh, el trabajo. No, que Él permanezca. Y porque Él permanece, entonces ahora yo lo reconozco como Señor, como dueño. Y entonces como tal yo hago lo que Él me inspira, porque lo he visto a Él. Y ahora hago cosas que jamás hubiera hecho, que jamás hubiera dicho. Ahora es Jesús quien le habla a Zaqueo, no a la gente que estaba allí, sino le habla a Zaqueo. Hoy ha venido para quedarse, esto lo agregué yo, la salvación, el rescate, la liberación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Las circunstancias no tienen que gobernar nuestra vida. Gobierna aquello que permanece. Cuando Cristo permanece en mi casa, porque Él sí sabe lo que es necesario hacer,
entonces yo actuaré haciendo cosas que jamás he hecho, de una naturaleza distinta, por haberlo contemplado a Él, por haberlo visto a Él. Y ahora la salvación permanecerá, o sea, ha venido para quedarse en mi casa. Amén. Y todo aquel que venga a mi casa, lo verá a Él, porque Él es el que permanece, y verá la salvación, porque la salvación vino a mi casa para quedarse. Bueno, te bendigo. Te espero este próximo sábado, 16:30, en los equipos. Tenés que venir. Es maravilloso la experiencia de pertenecer, participar en un equipo espiritual. Vas a ser bendecido y lo vas a ver a Él. Y no solo eso, a las 6 de la tarde nos juntamos todos en presencia en La Plata como cuerpo de Cristo para compartir la vida que Él nos da, para tener comunión. Nos vemos este próximo sábado, 16:30, 18 horas, 16:30 equipos, 18 horas, la charla en presencia en La Plata, en la calle 8, perdón, la calle 64. Uy, qué mal que 68, ahí está bien. 674 entre 8 y 9. Nos vemos.